Eso lo sabían, se lo mandé con el delegado, eso está todo formalizado. Así que tenemos taller a las 4:30. Y en consonancia con esta semana de juego que tuvimos de todos los chilenos y los residentes en el país hace poquito tiempo, vamos a iniciar, por fin terminamos la farmacología del sistema nervioso central y ahora nos metemos en, fíjese, farmacología renal y cardiovascular. En realidad vamos a ver fundamentalmente de farmacología cardiovascular, pero como hay algunos componentes de fisiología o de fármacos que afectan la función renal, se titula este capítulo Farmacología renal y cardiovascular. Y nos vamos a concentrar tanto hoy como en la sesión de la próxima semana posterior a la prueba. La próxima semana no hay taller, hay prueba y clases. ¿Sí? Prueba en la primera hora de 1:30 a 3 y después de 3:10 a 16:40. Respecto a eso, quiero preguntarle, que lo que estamos de intercambio, en pediatría. Si podemos hacerlo a la segunda hora, ningún problema. Eso, porfa, porque si no, no alcanzamos. Ningún problema. Entonces, la prueba la próxima semana es a las 3:30. A las 3:10. A las 3:10. De 3:10 a 16:40. Y después no hay taller. ¿Sí? Eso. ¿Estamos claros? No, por favor, sí. Ok, y nos vamos a meter entonces hoy, fíjese si será importante, fármacos para el tratamiento de la hipertensión arterial, que ustedes ya los han visto ampliamente y entonces vamos a ponernos simplemente en contexto. Para ponernos en contexto, usted lo sabe, pero vale la pena recordarlo, la hipertensión arterial es una condición, una patología de carácter crónico, es decir, una vez que se detecta es para siempre, con lo cual el tratamiento farmacológico también es crónico, muy relevante, y se define como una elevación mantenida, no es una elevación transitoria, es una elevación mantenida de las cifras tensionales diastólica y sistólica por encima de 90 y 140 milímetros de mercurio respectivamente. Ojo que estos valores límites pueden eventualmente variar, y pueden variar de país en país, de etnia en etnia, o en la medida que pasa el tiempo, y a veces los límites van variando, pero actualmente está claramente considerado que por sobre 140 con 90 milímetros de mercurio estamos en una condición de diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Cuál es el problema de la hipertensión arterial? La hipertensión arterial tiene las características de ser una condición patológica, al igual que otras como las dislipidemias o la diabetes, que suele no afectar en términos de manifestación aguda a los pacientes, salvo que haya una crisis hipertensiva. En general no hay manifestaciones agudas, pero sí es, si no el principal, está dentro de los dos principales factores de riesgo de la principal causa de morbi-mortalidad humana, como son los accidentes vasculares o la patología vascular. Y cuando digo vascular, no restrinjo a cardiovascular, que es la principal de todas maneras, porque también vamos a incluir otros eventos vasculares que pueden estar en distintos lechos vasculares, arterial o venoso incluso, o accidentes cerebrovasculares, pero que en definitiva constituyen las principales causas de morbi-mortalidad humana en el mundo y en Chile. Y la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo, o uno de los principales, junto con algunas otras condiciones, pero sin ninguna duda uno de los principales factores de riesgo para la principal causa de morbi-mortalidad humana. Por lo tanto, conocer el manejo farmacológico de esta condición es fundamental. A nivel mundial se considera como la segunda causa de discapacidad, la primera, ahí puede haber ciertas variaciones, pero fíjese, en el año 2000, o sea, hace prácticamente 20 años, afectaba aproximadamente 1/4 de la población mundial. 1/4 de la población mundial hace 20 años tenía hipertensión arterial.
y su incidencia va en aumento. Es decir, se calcula que dentro de poquito tiempo, estamos ahí, vamos a tener una incidencia de un 30%, prácticamente un tercio de la población mundial tiene hipertensión arterial. Y usted se va a dar cuenta que muchos de los fármacos, además de conocerlos por su actividad en el hospital, los conoce o los ha oído nombrar: el enalapril, el losartán, la hidroxicloroquina, no solo porque los está viendo en el hospital, sino porque alguien en su familia está tomando. Su abuela, su abuelo, eventualmente su padre, su madre. ¿Por qué? Porque un tercio de la población mundial tiene hipertensión arterial, que es uno de los principales factores de riesgo para la principal causa de mortalidad en el mundo. Fíjese, en personas de 60 a 69 años, adultos mayores o todavía adultos nomás, digamos, 60, 65 años, todavía estamos en etapas totalmente productivas. Más de la mitad de las personas más de la mitad tiene hipertensión arterial. Y sobre 70 años, estamos hablando que 3 de cada 4. ¿Y cuál es la población que más asiste o que más requiere de tratamiento o de cuidado clínico? Justamente las edades extremas de la vida, los pacientes pediátricos y los adultos mayores. Pero en un escenario como el que se da en Chile y en muchos otros países a los cuales seguramente ustedes podrían eventualmente tener acceso a ejercer su profesión, donde la población claramente envejece y aumenta el número de pacientes con estas edades, que insisto, en la mayoría de los casos están todavía completamente activos y presentan esta condición. De manera que, ojo, yo se lo digo, analícen lo que pasa en su familia, en su cuadra, 3 de cada 4 de los abuelos en promedio tienen algún grado de hipertensión arterial. Y requiere, y dado que es uno de los principales factores de riesgo de la principal causa de mortalidad, es fundamental, pero fundamental conocer el manejo clínico, farmacológico y no farmacológico de esta condición. El valor pronóstico el rol como factor de riesgo está totalmente comprobado, es incuestionable. Datos recogidos durante décadas, por ejemplo, por el grupo de Framingham y sus colaboradores y sus seguidores en el tiempo. Estamos hablando de los estudios iniciales de Framingham, son de la década de los 50 del siglo pasado, pero en el trayecto de la historia moderna del análisis de la incidencia de hipertensión arterial, literalmente cientos de miles de personas han sido seguidas en relación durante muchos años, durante décadas, para evaluar el papel de la hipertensión arterial como factor de riesgo. Yo les recomiendo que miren un artículo de finales del año 2018, de finales del año pasado, donde el grupo original de Framingham explicita en Lancet, explicita o hace la puesta al día del rol de la hipertensión como factor de riesgo en múltiples condiciones, y son literalmente cientos de miles de casos seguidos por decenas de años, y la demostración es totalmente clara respecto a que la hipertensión arterial es un factor de riesgo totalmente real y cuyo valor es incuestionable en términos de decir que tiene una mayor probabilidad de generar complicaciones vasculares. Tanto es así que lo que se conoce como la odds ratio, que yo supongo que a ustedes les ha tocado verla en algún momento, la odds ratio, lo hemos mencionado, es la probabilidad de tener algún evento, en este caso cardiovascular, teniendo otra condición, en este caso hipertensión. La odds ratio de accidentes vasculares, cardio y cerebrovasculares, o patologías cardio y cerebrovasculares, es aproximadamente 3 con respecto a los pacientes que no tienen hipertensión. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que tienen hipertensión
tienen un 300% mayor de probabilidad, 300%, 3 veces más de probabilidades de tener patología cardiovascular, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca, arritmia, etc. Principales causas de mortalidad en el mundo, que aquellos pacientes que no tienen hipertensión arterial. Entonces, claramente es un factor que hay que, o es una condición que hay que tratar. De hecho, creo que eso es lo que dice al final. Las consecuencias médicas de no tratarlas se manifiestan en un riesgo tal cual, 3 veces superior de padecer enfermedad coronaria, fallos cardíacos y accidentes cardio y cerebrovasculares en general. Y entonces hay que tratar la hipertensión, ¿sí? Porque eso va a reducir la carga de mortalidad de la población y, por cierto, la carga de ejercida sobre los sistemas de salud. Acá les muestro un cuadrito que me parece interesante. Es un poco antiguo, pero básicamente sigue siendo el mismo escenario, donde se muestra la clasificación de hipertensión arterial según los protocolos de 2 entidades, de 2 asociaciones o sociedades, como quieran llamarlo ustedes, de clínicas que están relacionadas con la detección, prevención y tratamiento de la hipertensión arterial. Un grupo norteamericano y un grupo europeo. Tenemos entonces la clasificación de hipertensión arterial según los protocolos del Comité Conjunto Nacional de la Detección, Prevención, Evaluación y Tratamiento de la hipertensión arterial, el JNS7, que es norteamericano, estadounidense fundamentalmente, y el protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología. Y están las categorías de clasificación de presión arterial y por lo tanto eventualmente de patología, hipertensión, según los valores de presión arterial sistólica y diastólica. Y usted se fija que en ambos casos los valores límites son básicamente los mismos. Menor a 120, menor a 80, menor a 120, menor a 80, los europeos y los norteamericanos. Pues eso, insisto, puede variar, puede ser, la diastólica puede ser eventualmente en algunos casos 90, 85, etc. Pero fíjese una cosa interesante. Bueno, en ambos casos además, las dos sociedades determinan que hay hipertensión. Y esto puede variar, y ustedes ven que acá, en el caso de los europeos, distinguen al menos 3 estadios de severidad de la patología, mientras que los norteamericanos distinguen básicamente 2, pero en el fondo, digamos, son simplemente gradaciones, donde el diagnóstico de hipertensión se hace por valores sobre 140 y 90, y dependiendo del nivel de cifras tensionales, podemos catalogar la severidad en grado 1, grado 2, grado 1, grado 2 y grado 3, según los europeos o según los norteamericanos o los europeos respectivamente, dependiendo de las cifras tensionales. Pero le llamo la atención respecto a otro valor. Tanto los norteamericanos como los europeos consideran un estadio que está dentro de los niveles normales todavía. En el caso de los norteamericanos lo denominan prehipertensión, o los europeos lo denominan límite alto de normalidad, y que por lo tanto no se tratan, ¿sí? No se tratan farmacológicamente y tampoco con medidas no farmacológicas, donde tenemos valores de presión arterial sistólica del orden de entre 120 y 139, acá los europeos entre 130 y 139, y entre 80 y 89, y acá los europeos el rango es un poquito más acotado, 85 a 89. ¿Y por qué le llamo la atención? Porque normalmente consideramos la hipertensión arterial como una condición patológica que habitualmente afecta a personas adultas o adultas mayores, del orden de 60 años para arriba, es lo que mencionábamos en la diapositiva anterior. Pero los niveles de prehipertensión o de límites altos de normalidad, como lo definen los norteamericanos o los europeos, se da cada vez más habitualmente, es decir, con una incidencia en crecimiento en personas menores de 55 años. Yo les recomiendo que se mida la presión arterial. Y no se extrañe, se la miden con cierta frecuencia, y no se extrañe que hay un porcentaje llamativamente alto entre ustedes
Y ojo, eso sucede para todos los estudiantes universitarios, y no solo para los estudiantes universitarios, para la gente joven, menor de 45 años, de valores de presión en estos límites de prehipertensión o límites altos de normalidad, que no se tratan. No, está bien, no hay diagnóstico, pero van a terminar en edades relativamente jóvenes con diagnósticos de hipertensión, si es que no se toma ninguna medida. Y el sello del médico Universidad Autónoma no tiene que ver, usted lo sabe, yo no sé si se lo repiten suficientemente, pero yo creo que se lo dice. El sello no tiene que ver con la curación de enfermedades. El sello tiene que ver con la prevención, con la mantención de la salud. Y ojo, porque esto es cada vez más habitual en personas menores de 50 años. Y es ahí donde usted tiene un rol fundamental, que además lo distingue del médico de la Católica, de la San Sebastián, etcétera, que están dedicados a tratar las hipertensiones. Su sello es distinto. Ojo, es muy relevante. ¿Estamos claros con eso? Acá se muestra esquemáticamente la importancia de la hipertensión arterial como factor de riesgo de múltiples patologías de tipo vascular, particularmente aquí es de tipo cardiovascular, pero también se muestra cómo tiene incidencia muy relevante en el desarrollo de otras patologías como los accidentes cerebrovasculares, que son no solo causa de mortalidad, sino causa muy significativa de secuelas en la vida de los pacientes, y por lo tanto que afectan significativamente su desarrollo posterior a la aparición de los eventos más complejos. Y las flechitas indican el grado de o la incidencia que puede tener la hipertensión en esto. Es decir, la hipertensión puede y es un factor de riesgo para accidentes cardiovasculares, para hipertrofia ventricular izquierda, para insuficiencia cardíaca, para isquemia coronaria, que a su vez la isquemia coronaria es factor de riesgo para angina, para infarto agudo del miocardio, eventualmente para arritmia. Pero hay algunas condiciones en que las flechas son en ambos sentidos, ¿no? Es decir, la hipertensión puede ser un factor de riesgo para aterosclerosis o insuficiencia renal, o viceversa, la insuficiencia renal y la aterosclerosis también pueden ser factores de riesgo para generar hipertensión arterial. ¿Se acuerda cuando en el semestre pasado analizábamos, y en los talleres de la semana anterior al 18, analizábamos el manejo de las infecciones urinarias? Las infecciones urinarias, particularmente las recurrentes, van produciendo daño a nivel renal, sobre todo si es recurrente y por lo tanto va acumulándose. Y el daño renal puede generar hipertensión. Y entonces las infecciones urinarias producidas a los 20 años van a tener impacto en edades posteriores, y no mucho posteriores, porque pueden generar hipertensión. Si además hay un estilo de vida no muy saludable, una cierta vulnerabilidad genética, estamos en el escenario de tormenta perfecta en términos de generar hipertensión. Lo mismo el depósito de placa aterosclerótica, que puede ser, por cierto, factor de riesgo para la hipertensión arterial. O la hipertensión puede ayudar o ser factor de riesgo para generar insuficiencia cardíaca o depósito de placa. Vamos a analizar, yo calculo que un par de semanas más, el uso de fármacos hipolipidemiantes para el manejo de las dislipidemias. Muy relevante. Todo eso son las malas noticias. Uy, pésimas noticias. Hipertensión, muchísima, factor de riesgo, cada vez más relevante, con mayor incidencia de patologías altamente invalidantes, etcétera, etcétera. La buena noticia es que la hipertensión arterial se puede tratar eficientemente. Y eso implica tratamiento de tipo farmacológico, pero yo me voy a gastar un rato, aunque usted no quiera, porque yo sé que usted lo que quiere es saber acerca de los fármacos,
pero yo me voy a gastar un rato en decirle y en explicar por qué es fundamental el manejo no farmacológico. El tratamiento de la hipertensión, indudablemente, no se saca nada, muchachos. Si en esta semana del 18 ustedes o sus padres, y particularmente sus abuelos, se tomaban la pastillita de los sartán, pero se iban a comer los choripanes como si fuera a ser la última vez que fuera a existir en la vida, no vamos a tener resultados. Es farmacología, no es magia. Y si no se cambian los estilos de vida, no hay posibilidad de un buen manejo, de un buen tratamiento de la hipertensión. Por lo tanto, el tratamiento involucra modificaciones en los estilos de vida poco saludables. Fíjese, disminución de la obesidad, moderación de la ingesta de sodio, reducción del consumo de alcohol, disminución del tabaquismo, etcétera, etcétera. Realización del ejercicio, disminución del sedentarismo, inclusión en la dieta de fibra, disminución del consumo de grasas en general y de grasas insaturadas en particular, etcétera, etcétera. Y si yo le planteo todo esto, le estoy describiendo, o lo voy a describir, obeso o sobrepeso, sedentario, con alto consumo de grasa, con bajo consumo de frutas y verduras, con consumo relativamente alto de alcohol y tabaco, con presencia de comorbilidades como diabetes o dislipidemias. Le estoy describiendo el perfil del chileno medio mayor de 50 años. Ese es el perfil. Y entonces, y si eso no se modifica, por más que se tome el Enalapril, no va a haber vuelta. Es farmacología, no es magia. ¿Estamos claros? El tratamiento farmacológico tiene como objetivo modificar el curso natural del estado hipertensivo y prevenir las complicaciones de la hipertensión. Y acá viene algo muy importante, muchachos. Pónganle atención, porque aquí está el mecanismo de acción de todos los antihipertensivos. En términos generales, todos los fármacos antihipertensivos, los que existen hoy o los que vayan a existir en el futuro, porque va a haber nuevos fármacos antihipertensivos, porque hay mucho interés, porque hay mucha gente que tiene hipertensión. Todos los distintos fármacos antihipertensivos tienen que dar lugar, desde el punto de vista del mecanismo de acción, finalmente a uno o dos, digamos, a uno u otro, digamos, hay dos posibles elementos que van a modificarse en la fisiopatología del paciente. Idealmente, y vamos a ver que hay algunos fármacos que eventualmente logran generar los dos efectos. Por un lado, los fármacos antihipertensivos finalmente tendrán que dar lugar a una reducción del gasto cardíaco por eso es que puede ser que sea uno de los dos, idealmente los dos, una disminución de las resistencias periféricas. Idealmente, ambos efectos simultáneamente. Por lo tanto, aquellos fármacos que reducen el gasto cardíaco son antihipertensivos. Aquellos fármacos que reducen las resistencias periféricas son antihipertensivos. Y vamos a ver que hay algunos fármacos que son capaces de hacer las dos cosas. ¿Qué significa esto? Y yo se lo voy a decir porque todos los años lo hago, yo sé que usted lo maneja, pero yo sé que la analogía que le voy a hacer le sirve y se va a acordar después. Imagínese que... ¿Cómo se llama usted, joven? José. Imagínese, José, que usted está tranquilamente un domingo en la tarde, tirado en su cama o en su sillón o en su silla, estudiando farmacología o jugando algún videojuego o lo que sea, y siente la voz de su madre que le dice: José, anda a regar. ¿Le ha tocado regar alguna vez, José? Las mamás más no mandan a uno a regar.
Mire, esto es una cosa, paréntesis del paréntesis. A la edad de ustedes, pocas cosas deben haber más fomes que ir a regar. Ir a regar, ¿no? Dice que, dado que la vejez no tiene nada de bueno, o el envejecimiento al menos, a mi edad, yo me acuerdo cuando me mandaban a regar y tenía los 20 años que tienen ustedes. Fome, pero fome. Ahora, a mi edad, casi que es un placer ir a regar. No hay nada bueno respecto a eso. Y supóngase que José, usted está regando con una manguera común y corriente, ¿sí? sin ningún aditamento, así con el dedito, ¿no? Así, diferentes formas, seguro, sí, vaya, piedra, todas las variantes de regar que uno tiene. Pero resulta que José, usted tiene un hermano, un primo, alguien chico que le va a hacer una broma. Y sin que usted se dé cuenta, le cierra un poco la llave. ¿Qué va a pasar con la presión del agua que está saliendo? Si usted no mueve el dedito ahí, baja. ¿Qué va a pasar con la presión del agua al interior de la manguera? Disminuye. Reducir el gasto cardíaco equivale a cerrar un poco la llave. Por eso es que baja la presión. Y supongamos, José, que usted está regando y suelta un poco el dedo. Es decir, disminuye la presión. ¿Qué va a pasar con la presión de agua adentro de la manguera? Disminuye. Reducir las resistencias periféricas, es decir, las resistencias que se presentan en los lechos vasculares, equivale a soltar el dedo. Por eso es que los fármacos que son vasodilatadores, o aquellos que reducen el gasto cardíaco, o aquellos que hacen las dos cosas al mismo tiempo, son antihipertensivos. Y esos son los mecanismos de todos los fármacos antihipertensivos que existen hoy y que van a existir. ¿Estamos claros? Yo se lo digo porque con la analogía no se va a olvidar. Y yo recuerdo el agua del profesor cuando sí estaba regando, y ahí baja la presión. Muy bien. Respecto a las medidas no farmacológicas, fíjese, acá hay una tablita donde muestran las modificaciones en el estilo de vida para prevenir y tratar la hipertensión arterial. Elemento fundamental. Usted cuando trate un paciente con hipertensión arterial, el foco de su trabajo, de la instancia de interacción que usted tenga con el paciente tiene que ver con la modificación de los estilos de vida no saludables. Más allá del tratamiento farmacológico que usted ciertamente va a implementar. Pero el foco tiene que ser la modificación de los estilos de vida. Si no, no funciona. Miren, acá les muestro algunas modificaciones, algunas recomendaciones y lo más interesante que me parece de esta tabla. ¿Cuánto se reduce en este caso la presión arterial sistólica tomando las distintas medidas? Fíjese, reducción de peso. Mantener un peso corporal normal con un índice de masa corporal. Sabemos que el IMC es un valor o es un parámetro medio cuestionado, medio cuestionable, pero de todas maneras puede seguir utilizándose en algunas condiciones, particularmente en este caso. Mantener un índice de masa corporal menor a 25 kilogramos por metro cuadrado puede llegar a reducir por cada 10 kilos de peso que se bajan entre 5 y 20 milímetros de mercurio. Adoptar una dieta tipo DASH o una dieta, a lo mejor usted lo ha escuchado, una dieta mediterránea. ¿Ha escuchado el concepto de dieta mediterránea? Tal vez el tipo DASH no lo ha escuchado, pero es lo mismo. ¿Sí? Tienen DASH. Y mediterráneo, básicamente lo mismo. ¿Sabe por qué se llama dieta mediterránea? No, pero si tiene pocos carbohidratos, tiene pocas grasas. No tiene tan pocas, ¿no? Porque viene de algunos países que rodean al mar Mediterráneo. ¿Dieta mediterránea qué? En Paraguay tienen dieta mediterránea, en Bolivia tienen dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque no tienen acceso al mar. No, es el país que viene de países que rodean al mar Mediterráneo, básicamente países europeos.
¿Qué países conocen que rodean el mar Mediterráneo? O que tienen costas sobre el mar Mediterráneo. Italia, España, Francia, etc. Y el punto es el siguiente. A mediados o a fines de los años 70 y mediados de los años 80, a partir de los estudios, por ejemplo, del grupo de Framingham y otros, se observó que había una mucho mayor incidencia a nivel poblacional de grandes números de hipertensión arterial y de patologías asociadas en población norteamericana, 300 millones de personas, versus población en algunos países europeos como Francia, Italia o España. Y había, por cierto, más mortalidad, mayor morbilidad en Estados Unidos. Cuando eso se da en grandes números, uno empieza a analizar factores ambientales que sean muy masivos. Uno bastante lógico de pensar es la dieta. Ah, claro, usted dice, pero si es que los norteamericanos consumen cualquier cantidad de hamburguesas y papas fritas y... Ya. Pero si usted analiza... Y entonces, claro, no, los españoles, los franceses, los italianos... ¿Y usted ha visto cómo es el consumo de la dieta? Pregúntale a los españoles que están en intercambio cómo es la dieta española. Jamón serrano, y los italianos pizza, y usted cree que no comen pan, comen todo el día, y carne, comen todo el día, lleno de grasa, helado, lleno. Entonces, ok, la cantidad de comida y la cantidad de grasa es más o menos igual. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el consumo de carbohidratos. Un norteamericano promedio se toma 1,5 litros de Coca-Cola todos los días. Para empezar, en Europa preparan sus comidas, también eso es relevante. Y en la presencia de frutas, verduras y algunos productos de origen vegetal, particularmente el aceite de oliva y el vino tinto, que son consumidos en mucho mayor cantidad en estos países de tipo mediterráneo. Entonces, mi recomendación no es que usted deje de comer carne o deje de comer papas fritas. Es que junto con la carne y las papas fritas le ponga ensalada, le ponga aceite de oliva, le ponga. Ahora, evidentemente, eso va a... La única manera de mantener la cantidad consumida implica que si usted le agrega ahora lechuga, espárrago, no sé, espinaca, lo que sea, para mantener la cantidad, usted irá a reducir un poco la cantidad de pan, de arroz, porque si no va a subir de peso, no tenga duda. Entonces, vamos a